La última noche de diciembre de 2025 comenzó con un silencio extraño, como si el mundo entero contuviera la respiración. No era un silencio normal, tenía peso, una densidad incómoda que se filtraba por las ventanas, se colaba bajo las puertas y se instalaba en el pecho. Afuera, los fuegos artificiales aún no habían empezado, pero algo parecía observar desde la oscuridad, esperando el momento exacto para despertar. Todo empezó con una grabación. Un archivo de audio anónimo llegó a mi correo a las 11:47 de la noche, sin asunto, sin remitente. Solo un título escrito en mayúsculas, para escuchar antes de que termine el año. Estuve a punto de borrarlo. En 2025 ya había visto demasiadas cosas como para confiar en mensajes sin origen, videos que desaparecían solos, transmisiones en vivo que mostraban personas pidiendo ayuda y luego se cortaban, audios que, según los foros, provocaban pesadillas idénticas en miles de oyentes. Pero había algo en ese título, una urgencia casi personal, como si supiera que yo estaba solo, sentado frente a la computadora, esperando que el reloj marcara medianoche. Le di play. Al principio solo se escuchaba estática. Luego, una respiración agitada. Y después, una voz baja, rota, que susurró: "Estas son las historias más escalofriantes del año, y ninguna es ficción". La grabación se cortó. Quise reírme. Pensé que era una broma elaborada, algún tipo de marketing viral. Pero entonces mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido apareció en la pantalla: "Si empiezas, no puedes detenerte. Feliz fin de año". Antes de que pudiera bloquear el número, el archivo volvió a reproducirse solo. La primera historia comenzó con una escena cotidiana, una familia reunida para celebrar Año Nuevo en una casa de campo. La voz narraba con un tono tan detallado que podía imaginar el lugar, las paredes de madera, el olor a comida caliente, la risa forzada de los invitados. Todo parecía normal hasta que, a las 12 en punto, el reloj del comedor se detuvo. No se rompió, no se atrasó, simplemente se quedó congelado, con el segundero temblando como si intentara avanzar sin éxito. La narración describía cómo uno de los niños notó que los adultos dejaron de moverse. No estaban muertos. Parpadeaban, respiraban, pero sus ojos estaban vacíos, fijos en un punto inexistente. Afuera, los fuegos artificiales explotaban sin sonido. El niño intentó gritar, pero de su boca no salió nada. Entonces escuchó pasos en el piso superior, lentos, arrastrados, como si alguien caminara descalzo sobre madera húmeda. La voz bajó aún más cuando describió la figura que descendió las escaleras, algo que llevaba el rostro de la madre, pero estirado, mal colocado, como una máscara de piel mal cosida. "El año nuevo necesita un sacrificio", dijo la cosa con una voz que no era humana. La historia terminó con un sonido seco, como un golpe, y el llanto ahogado de un niño. El audio se detuvo de nuevo. Mi corazón latía con fuerza. Miré el reloj de mi pared, 11:58 de la noche. Tragué saliva. Todo esto era solo un cuento, me dije. Pero entonces noté algo que me heló la sangre: el segundero de mi reloj estaba temblando. Antes de que pudiera hacer nada, la segunda historia comenzó. Esta vez era un relato urbano, grabado supuestamente por un conductor de aplicaciones de transporte. La voz sonaba diferente, más joven, con miedo real. Contaba cómo, durante las últimas noches de diciembre, había aceptado un viaje desde un barrio que no aparecía en el mapa. La dirección se actualizaba sola, llevándolo por calles cada vez más estrechas y oscuras. En el asiento trasero, un pasajero que nunca se reflejaba en el espejo. ¿A dónde vamos?, preguntaba el conductor en la grabación. Al final del año, respondía el pasajero. La narración incluía sonidos reales: el motor del coche, el intermitente, la respiración nerviosa del conductor. En un momento, el GPS decía: "Ha llegado a su destino".
pero el coche estaba frente a un cementerio abandonado, con las puertas abiertas de par en par. El pasajero dejó dinero en el asiento, billetes antiguos, manchados de algo oscuro. Antes de bajar, susurró: «Gracias por traerme de vuelta. Ellos me han estado esperando desde 1998». La grabación terminó con un grito y el sonido de una puerta cerrándose violentamente. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Afuera, el silencio era absoluto. Ni un solo cohete, ni una risa lejana. Miré por la ventana, la calle estaba desierta, iluminada solo por las luces amarillas de los postes. Mi reflejo en el vidrio parecía distinto, como si mis ojos no fueran del todo míos. La tercera historia comenzó sin aviso, superponiéndose a mis propios pensamientos. Era un relato de hospital. Una enfermera contaba cómo, en la noche del 31 de diciembre, los pacientes en coma comenzaban a abrir los ojos exactamente a las 12:01 de la noche. No despertaban realmente, solo miraban al techo y lloraban en silencio. Decían que veían algo caminando entre las camas, tocando a los que iban a morir ese año. La enfermera juraba que una vez lo vio, una sombra alta, demasiado delgada, con extremidades largas que parecían doblarse en direcciones imposibles. Cuando te toca, decía la voz, sientes frío, y recuerdas todas las cosas que dejaste para después. En la grabación, se escuchaba un monitor cardíaco acelerarse, luego una línea continua. La enfermera sollozaba, repitiendo: «No era su año, no era su año». Apagué el audio de golpe. No podía seguir. Mi respiración era rápida, superficial. Me levanté de la silla y caminé por el departamento, encendiendo todas las luces. Todo estaba normal, demasiado normal. El reloj marcaba 11:59 de la noche. Entonces llamaron a la puerta. 3 golpes lentos, firmes. Me quedé inmóvil. Nadie debería estar tocando a esa hora. Me acerqué despacio, conteniendo la respiración. Miré por la mirilla. No había nadie. Cuando me di la vuelta, el audio volvió a reproducirse solo. La cuarta historia no era una narración tradicional. Era una recopilación de mensajes de voz, supuestamente enviados por personas diferentes en distintas partes del mundo. Todos hablaban de lo mismo, una transmisión en vivo que aparecía exactamente a medianoche, sin importar la plataforma. Un rostro cubierto por sombras que miraba fijamente a la cámara. El rostro no hablaba, pero los espectadores sentían que alguien les susurraba su peor recuerdo al oído. Un mensaje decía: «Cerré la transmisión, pero seguía escuchándolo en mi cabeza». Otro: «Me pidió que le diera algo a cambio de un nuevo comienzo». El último mensaje era de una mujer llorando: «Acepté. Le di lo único que me pidió. Ahora mi hijo no me reconoce». Sentí una presión en las sienes, como si algo intentara empujar desde dentro de mi cabeza. El reloj hizo un pequeño clic. El segundero avanzó 1 milímetro. Quise huir, salir corriendo, pero mis pies no respondían. La quinta historia comenzó con un sonido familiar, el timbre de una notificación de redes sociales. La voz narraba cómo, durante los últimos segundos del año, aparecía un recuerdo automático que nadie recordaba haber grabado. Videos de personas mirando directamente a la cámara con expresiones de terror, como si hubieran visto algo detrás del lente. En todos los videos, justo antes de que terminara el clip, una mano pálida se apoyaba en el hombro del que grababa. La narración afirmaba que esas personas desaparecieron en los primeros minutos del año nuevo. Sus perfiles seguían activos, publicando mensajes extraños como: «Aquí el tiempo no pasa», o «Ya casi es medianoche otra vez». Mi teléfono vibró. Una notificación apareció: «Recuerdo de hace un año». El corazón me detuvo por un segundo. No quería tocarla. No quería mirar, pero mis dedos se movieron solos. Era un vídeo mío. Yo estaba sentado frente a la computadora, exactamente como ahora,
mirando a la pantalla con los ojos abiertos de par en par. Detrás de mí, algo se movía en la oscuridad del pasillo. Justo antes de que el vídeo terminara, una mano larga, pálida, se apoyaba en mi hombro. El reloj marcó las 12 del mediodía. Todas las luces se apagaron al mismo tiempo. El silencio se rompió con un murmullo bajo, miles de voces superpuestas, contando hacia atrás, o hacia adelante. No estaba seguro. Sentí una presencia detrás de mí, un frío intenso que no era solo físico, sino emocional, como el peso de todos los miedos no enfrentados. La última historia comenzó entonces, pero ya no sonaba como una grabación. La voz estaba en la habitación. Esta recopilación no es para asustarte, susurró. Es para preparar. Intenté girarme, pero mi cuerpo estaba rígido. La voz continuó, describiendo cómo el año 2025 había sido un umbral, un punto de acumulación de miedo, culpa, violencia y deseos incumplidos. Cada historia era un reflejo, un fragmento de algo más grande que se estaba formando. Cada fin de año, alguien tiene que quedarse atrás, dijo la voz con una calma aterradora. Alguien tiene que recordar por todos. Sentí la mano en mi hombro, exactamente como en el vídeo. No dolía, pero pesaba toneladas. La voz me mostró imágenes, las familias congeladas en el tiempo, el conductor perdido, los pacientes en coma, las transmisiones, los desaparecidos. Todos atrapados en el mismo instante, reviviendo la última noche una y otra vez. Ahora tú formas parte del maratón, dijo. Tu historia será escuchada por otros. Así funciona. Las luces volvieron de golpe. El reloj marcaba las 12:01 de la noche. Mi computadora estaba apagada. No había ningún archivo abierto. No había mensajes nuevos. Afuera, los fuegos artificiales estallaban con fuerza, la gente gritaba feliz año nuevo. Me quedé sentado, temblando, intentando convencerme de que todo había sido una alucinación provocada por el cansancio. Me levanté lentamente y fui al baño. Mi reflejo en el espejo me observaba con una expresión que no reconocía del todo, como si hubiera envejecido años en unos segundos. Cuando regresé a la sala, vi algo sobre el escritorio. Un micrófono, encendido. Y en la pantalla de la computadora, un contador que avanzaba lentamente, marcando la duración de una grabación en curso. 0 horas, 0 minutos y 7 segundos, 0 horas, 0 minutos y 8 segundos, 0 horas, 0 minutos y 9 segundos. Sentí como mi garganta se cerraba. Comprendí entonces que no importaba si hablaba o no. La historia ya se estaba contando. Y en algún lugar, en algún rincón del mundo, alguien estaba a punto de recibir un archivo anónimo con un título en mayúsculas, justo antes de que terminara el año. Porque algunas historias no se leen para entretener, se escuchan para sobrevivir, y otras, para no dejarte ir nunca.